Hola, bienvenidos a Legal Tech Hoy. En nuestros episodios entrevisto a los protagonistas de distintos ámbitos profesionales para que nos cuenten cómo la tecnología y la innovación están transformando el sector legal y judicial en Latinoamérica. Estoy convencido que debemos visibilizar, impulsar y promover este brutal proceso de automatización y de redes neuronales algorítmicas generativas que están creando un nuevo y fascinante ecosistema. Seamos todos aquellos que conformamos la industria legal y judicial los responsables de este cambio. Vivámoslo con entusiasmo y con un gran genuino sentido de la oportunidad. La IA generativa no es una amenaza, es la revolución de las revoluciones. Subite a nuestro podcast. Soy Matías Fischbeck, abogado, CEO y founder de DASA, Fischbeck Abogados y creador de LegalRun. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Tech Hoy. Hoy nos acompaña Gustavo Pérez Villar. Gustavo es subsecretario de Tecnología Informática de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es licenciado en Sistemas de la Información en la Universidad Católica de La Plata y realizó muchos cursos de posgrado en la misma universidad. Gustavo es un funcionario público, pero además es innovador, es intrapreneur y es un gran entusiasta en este mundo de la innovación en la justicia, así que cómo no perdernos y estar presentes en este gran episodio para escucharlo a Gustavo. Hace rato que te venimos persiguiendo, Gustavo, y logramos que nos des un ratito para charlar hoy, así que un placer que estés acá, muchas gracias. Hola Mati, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a vos por esta oportunidad. Yo siempre soy un agradecido de aquellos que nos dan un lugar para contar nuestro trabajo y las cosas que estamos haciendo, porque la difusión de lo que hacemos en el ámbito público está bueno y me gusta. Así que bienvenido sea y te agradezco. Muchas gracias. Gustavo, primero para contarnos un poquito, ¿cómo llegaste a estudiar tecnología y a involucrarte tanto en este mundo de la innovación, digamos, desde chico? ¿Cómo fue tu camino hasta donde estás hoy? Creo que fue medio de manual, porque volviendo muy para atrás, mi tío, una persona que falleció en pandemia, pero es una persona a la que le debo gran parte de mi formación profesional, mi tío era contador, frustrado, porque en realidad era un informático frustrado, porque estudió contabilidad, y él tuvo en Buenos Aires el primer estudio jurídico, te estoy hablando de la década de fines de la década del 70, principios de los 80, tuvo el primer estudio jurídico con computadoras, él mismo las importaba y tenían en su estudio, tenía desarrolladores de software, te estoy hablando de computadoras terminales bobas en aquel momento, tipo mainframe, con esos discos magnéticos que eran grandes así. Y yo tengo fotos, que si hubiera sabido que me ibas a preguntar esto, te las iba a traer. Tengo fotos mías con, 4 años, jugando con una terminal. Mi tío siempre fue un gran entusiasta de esto. Me llevó a mí en ese mundo. Yo tenía 8 o 9 años y esto vos no me vas a creer, pero yo te puedo asegurar que es cierto. Y mi tío me regaló una PC. Y mis viejos fueron funcionarios judiciales toda la vida, magistrados. Mi viejo juez, mi mamá funcionaria. Recuerdo que venían los amigos de mis viejos a ver la PC a mi casa. Y yo tenía 9, 10 años y jugaba con eso. Hice los primeros pasos programando en un lenguaje que si hay algún viejo mirando, tal vez lo recuerde, se llamaba Simon Basic, en una PC muy, muy básica. Y nada, yo a los 13, 14 años, estando en principio de la secundaria, yo estaba laburando con mi tío, programando en Fox, en Clipper, en DBase, y a los 16, 17 años yo ya tenía hecho un sistema de liquidación de sueldos y jornales, ventas y proveedores, flujo de caja, en una época que no había internet, por lo que en gran parte de esto fui un autodidacta, muchas cosas las aprendí bien, muchas cosas las aprendí mal, pero nada, nunca... No tuve un problema vocacional, digamos. Nunca dudé en cuál iba a ser mi camino. Y imagínate toda esa energía cuando pisé una facultad, o una universidad, o con el boom de Internet. Fue una locura. Yo hice 3 horas de cola en la puerta de una casa de informática para comprarme mi caja de Windows 95. Pero nada, viene de esa época. Después. Ahora qué loco, ¿no? Que
que de alguna manera confluiste en la tecnología y la justicia por lo que te iban dejando tus padres, ¿no? Y bueno, por eso digo que es casi de manual. Un tío que era un entusiasta y un precursor en lo que es la informática aplicada a su profesión, la contabilidad, y mis viejos, que yo viví la cultura del Poder Judicial en mi casa toda la vida. De hecho, yo entré al Poder Judicial contratado, yo trabajaba en una empresa privada, entré de muy chico a trabajar y entré contratado por un contrato de obra de 12 meses en el año 98. Me contrataron en aquel momento de la subsecretaría para desarrollar lo que fue en su momento una de las primeras aplicaciones de consulta de expedientes pública del país. Hoy se llama Mesa de Entradas Virtual. Ese fue mi primer contrato acá y después, bueno, como verás, me quedé. Pero fue medio de manual porque, nada, se juntaron, chocaron se cruzaron todos los caminos y funcionó. Y después, bueno, hice mi carrera de grado como agente en la Universidad Católica de La Plata, cursé la maestría en comunicaciones y redes de datos en la Universidad Nacional de La Plata, y después me he ido capacitando. A mí me gusta mucho, tengo un perfil muy, muy técnico. Al día de hoy me sigue gustando mucho la cuestión, más allá que cada vez tengo menos tiempo para ejercerla, pero he incursionado en las bases de datos, en la programación, en mi formación más grande de la mayor cantidad de años es en infraestructura de cómputo y comunicaciones. Pero nada, me sigue sorprendiendo todos los días esta profesión que tengo y nada, por ahora sigo teniendo la curiosidad y las ganas de aprender intactas. Algún día supongo que va a mermar, pero todavía no pasó. Sí. Y vaya si no estás en una época de pura sorpresa día a día, ¿no? Con lo que estamos viviendo, ¿no? Y mirá, para los que nos gusta esto en serio, lo que está pasando ahora, lo que viene pasando, no sé si ahora, lo que viene pasando desde la nube para acá, es una cosa de loco, es la época más acelerada, más frenética que hemos tenido, los cambios. Para que te des una idea, cuando yo empecé a estudiar comunicaciones, el mundo de Internet está regido por unos documentos estándar que llaman RFC, Request for Comment. Son públicos y una vez que pasan su ciclo de aprobación, los sistemas operativos, los equipos de comunicaciones que construyen sus protocolos lo hacen en función de esos documentos. Entonces vos te encontrás estudiando documentos RFC que son del año 81, 89, 85, y ahora terminé la semana pasada de leer un libro que publicó el MIT sobre inteligencia artificial generativa, grandes modelos de lenguaje, explica muy detalladamente cómo están entrenados, cómo están ajustados, y citan bibliografía y referencia, que la más vieja es del 2019. O sea, fíjate que estamos, no sé, incursionamos acá en la Corte el año pasado en todo lo que es identidad distribuida digital, identidad soberana, y nos encontramos en marzo, abril del año pasado, empezando a implementar un estándar que era de enero del mismo año. O sea, los tiempos, el time to market, si querés llamarlo, desde que sale un documento hasta que comienza a implementarse y a funcionar, es rapidísimo. Para que te des una idea, el ciclo de vida de una función de software, entre que se pensaba, se desarrollaba y le llegaba al usuario en Microsoft, te digo Microsoft porque nosotros somos clientes de Microsoft y usamos su tecnología, antes de la nube era de entre 6 meses y un año. Después de la nube pasó a ser de 15 días. Desde que alguien imagina una funcionalidad y la hace hasta que un usuario la empieza a consumir pasan 15 días. Eso es frenético para lo que nos dedicamos a esto, es mucho. Sí, sí. Gustavo, y un poco siguiendo, haciendo referencia a esto que me contás. Tema en Argentina, después te voy a preguntar tu mirada respecto de la región, pero en la Argentina en general, ¿cómo fue el proceso y cómo lo ves actualmente el proceso de digitalización? Yo tengo la sensación, corregime, pero veo como que hubo unas energías puestas, me refiero a nivel nacional, no tu jurisdicción en sí misma, a nivel nacional, y tomo como ejemplo la primera digitalización de PJN, que creo que fue de 2011, si mal no recuerdo, por esa época más o menos. Esos primeros pasos, después vino
digamos, con lo cual había como algunas cositas, digamos, la provincia de Buenos Aires también, con algunas cosas. Después vino pandemia, el boom de la digitalización y los problemas, cosas buenas y malas que eso generó. Y después hubo de vuelta como un freno, no sé si un freno, pero como una desaceleración del proceso, tal vez es imaginación mía. Con lo cual la pregunta es si vos lo estás viendo de esa manera o ves que pospandemia o pandemia, digitalización y ahí aceleró para no desacelerar más. Y esto te lo vinculo también con tema de arquitectura de datos para después poder empezar a hablar de la IA, etcétera, porque me parece que, sin entrar en detalle, pero todavía me parece que hay algunos poderes judiciales que esa arquitectura de datos todavía le falta un poco de desarrollo. Acordate que yo no soy técnico, No, claro. pero a veces, una vez alguien me dijo, no, EPJN en realidad está buenísimo, pero es un álbum de fotos de PDF, y bueno, y ahora hay que salir de eso, ¿no? Te hice varias preguntas en una. Tocaste 300.000 temas y cada uno es complejo en sí mismo. Primero, sí es cierto que la pandemia aceleró muchísimo, pero uno tiene que hacer un ejercicio. No voy a dar nombres puntuales, pero hubo organismos del Estado. Mi experiencia es en lo provincial, como usuario, como ciudadano de la provincia de Buenos Aires, no porque la provincia de Buenos Aires haya tenido algo particular, pero hubo organismos del Estado o dependencias o oficinas dentro del Estado que en pandemia no pudieron funcionar. Estuvieron cerradas. Entonces, mientras hubo otras que no. Yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer, tendríamos que haber hecho, o hacerlo a título de evaluación, es si yo hubiera sido Poder Judicial, yo ente recaudador de impuestos, yo registro automotor, yo cualquiera, hubiera sido una empresa privada, en pandemia, ¿hubiera subsistido o hubiera quebrado? Ese es un poco el balance. Hubo organismos del Estado, nacional, provincial, que hubieran quebrado y otros que sobrevivimos. ¿Por qué? Creo que tiene mucho que ver con el nivel de maduración en la adopción de tecnología en el proceso de transformación digital. Nosotros, y ahora sí hablo por lo que sé, cuando en marzo del 2020, cuando se decretó la pandemia, no recuerdo la fecha exacta de que se prohibió la circulación, etc. 19 de marzo del 2020. 19 de marzo del 2020, nos encontró Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, Mati, todos los jueces, secretarios y auxiliares letrados del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, con su dispositivo criptográfico, su certificado de firma digital de la ONTI emitido. Su sistema de gestión en las PCs del Poder Judicial, con capacidades nativas integradas de firmar digitalmente los escritos. Una mesa de entradas virtual con más de 100 y pico mil, 200.000 usuarios que consultaban la vida de los expedientes. Siempre hay más o menos y siempre calculo que debe haber observaciones sobre todo esto, pero en términos generales era así, viendo los datos de los expedientes. Un sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas que a ese momento estaba reglamentado, difundido, y teníamos el total de la matrícula de abogados de la provincia de Buenos Aires con su dispositivo criptográfico adquirido y con su certificado digital en condiciones de hacer presentaciones electrónicas. Teníamos un módulo de inicio de causas que no estaba público, pero lo usaba Fiscalía de Estado para iniciar los juicios de apremios. Por ende, cuando a nosotros nos agarró la pandemia, nuestro principal problema fue, bueno, ¿cómo meto 13.000 tipos que tengo adentro desde la casa? No tuvimos problema de qué sistema iban a usar, no tuvimos problema de cómo íbamos a tratar las presentaciones electrónicas, porque inclusive ya llevábamos unos años de cultura digital. Yo siempre digo, el Poder Judicial tiene cultura digital. Hoy empleado un juzgado de cualquier organismo de la provincia de Buenos Aires recibe un escrito electrónico por el sistema y lo despacha. Porque está acostumbrado a recibirlo por ahí hace más de 10 años. Entonces, en ese punto nos agarró la pandemia. Entonces, nosotros le sacamos mucho provecho a eso, porque lo que hizo la Corte después de la pandemia, reglamentó las audiencias, reglamentó el famoso acuerdo permanente, en donde los ministros empezaron a estar permanentemente en acuerdo de corte, y abrimos el inicio de causa a los abogados, y no fue mucho más que eso. De hecho, tenemos unos informes de gestión que se hicieron al finalizar el primer año de pandemia, donde la productividad del Poder Judicial fue un 80% respecto al 2019, en sentencias y en tramitación. Por ende, en nuestro caso particular,
con montones de cuestiones a ajustar, teníamos un proceso de transformación digital maduro. Yo siempre digo que es el proceso de transformación digital, no son las computadoras, no son los sistemas informáticos, no es la tecnología. La tecnología acompaña. De hecho, en un momento yo tenía una presentación de transformación digital que hacía en algunos lugares, donde mostraba cuáles eran los roles, a mi criterio, en las distintas etapas de la tecnología. Pero hoy vos en Buenos Aires te encontrás, desde mi punto de vista que no soy abogado, un sistema maduro desde lo tecnológico, mejorable, todos los organismos públicos y las empresas privadas, tal vez en menor medida, pero todos los organismos públicos tenemos algo que seguramente escuchaste en breve, llamado deuda técnica. Nosotros venimos arrastrando estructuras de datos, sistemas de gestión y arquitecturas desde el año 90 y pico, ya teníamos el Lex Doctor en aquel momento, por ende todo eso va generando deuda técnica y tratamos de sanearla. Pero tenemos un sistema maduro desde lo técnico, es un sistema estable, es un sistema seguro y está reglamentado. Tenemos un sistema de reglamentación muy robusto. La Corte, desde el año 2015 en adelante, viene reglamentando el sistema de expediente electrónico de la provincia de Buenos Aires. Y hay un reglamento de cómo opera una notificación electrónica, hay un reglamento de cómo opera una presentación electrónica, hay un reglamento, somos el único poder judicial del país que tiene un registro de sentencias electrónico. En pandemia, en el año 2021, eliminamos los libros de sentencias en la provincia de Buenos Aires. Y hoy tenemos un registro electrónico de sentencias. La Corte, en noviembre, soy muy malo para las fechas, en noviembre del año pasado, octubre del año pasado, hizo pública su consulta, su registro de sentencias. Hoy la Corte de Provincia de Buenos Aires tiene una consulta pública de sentencias de corte. A partir del 1 de marzo habilitamos la consulta pública del registro de sentencias del Tribunal de Casación Penal y cámaras. Y en agosto de este año vamos a alargar los registros públicos los registros de sentencias, la consulta pública de todo lo que es primera instancia, civil y comercial, laboral y contencioso administrativo. Y te pregunto, ¿y esa consulta pública es una consulta de un PDF? ¿Es una consulta de cómo se extrae la sentencia? Entrás, buscás, ves el registro, con el número de registro, la carátula de la causa, la sentencia, y puedes descargarte el PDF o acceder al documento. Bien. Es publicidad de la sentencia que se actualiza semanalmente. Pero a mí me gusta porque es el fin y la consulta pública de todo un ciclo de vida digital que nace con el inicio de la causa digital. Claro. No es que es alguien que agarra, imprime en PDF y lo publica. No, o sea, claro. Es como la frutilla del postre del círculo completo. Son sentencias interlocutorias y definitivas. Entonces, nosotros empezamos nuestro proceso de modernización o de transformación digital. El gran impulsor para nosotros fue la modificación del Código de Procedimiento Civil que habilitó las notificaciones electrónicas a lo que hoy llamamos domicilio electrónico constituido. Y respecto a la pregunta original, de cómo veo el resto del país, veo que todos lo iniciaron en mayor o menor medida en función de sus posibilidades. A todos la pandemia los aceleró. Y no sé si comparto con vos el tema de que ahora se desaceleró. Yo creo que se estabilizó. Pegó un pico y se estabilizó. No sigue creciendo al nivel que crecía. En nuestro caso puntual, provincia de Buenos Aires, yo hace 2 años y medio que soy subsecretario. Antes estuve en casi todos los lugares de operatividad de esta subsecretaría, pero no tomando las decisiones, o no estas decisiones tan sobre el rumbo del expediente electrónico. Ahora estamos empezando a trabajar, y engancho con otro tema, en la calidad de los datos. Porque una cosa que yo sí noto que se revirtió en pandemia es el impulso. No viene de arriba hacia abajo por la adopción de tecnología, viene de abajo hacia arriba. Entonces, tenemos jueces de 30 y pico de años, camaristas de 40 y pico de años, jueces de la corte de 50 y pico de años, que son usuarios de tecnología prácticamente nativos, no te digo nativos digitales, pero pegan en el palo. Tipos que salen de acá y llaman un Uber, tipos que llegan a su casa y usan pedido ya, tipos que se compran una zapatilla por Mercado Libre. Y después tienen que venir a causa nuestros sistemas de gestión. Entonces, la diferencia es tratamos de que no sea muy grande, o sea, ya no somos gurúes, ya no somos magos, ya no somos seres oscuros que nos sentamos arriba de la información.
hoy está comoditizado, está abierto, tenemos que dar respuestas y tenemos que estar a la altura de lo que es la tecnología. El impulso viene de abajo hacia arriba y tenemos que responder. Es así. A ver, primero, la verdad que me encanta escucharte y de vuelta gracias por este ratito. Primero, eso que decís de abajo hacia arriba, digamos, es algo que yo vengo promocionando y vengo destacando todo el tiempo. La tecnología te saca un poquito de la función pública. La tecnología hoy está al alcance de la mano, hoy es barata, hoy a veces es gratis. Entonces esto de cuando empezó el mundo de la transformación digital que decía que las decisiones tenían que ir de arriba hacia abajo piramidalmente, yo vengo promocionando que no, que por supuesto finalmente hay una decisión institucional, pero desde las bases se puede construir mucho y paso a paso con pequeñas cosas estos procesos de innovación. Con lo cual, digamos, coincido plenamente. Y en ese, antes de seguir con otras preguntitas, pero en ese proceso, y acá voy a tratar de hacer un poco una chicana, en ese proceso de transformación digital que vos viviste, desde tantos lugares que estuviste ahí dentro de la función pública, porque a veces uno escucha y dice, ¿viste los informáticos públicos? ¿Sabes qué? Son más burocráticos, al final quieren hacerlo como ellos quieren, siempre tienen problemas, parece un mecánico que va con un temite y te lo agrandan así de grande, ¿no? Y después del otro lado tenés a los informáticos que te dicen, imagínate, este juez, imagínate que todavía sigue con su Olivetti y no lo puedo sacar de ahí, no, es imposible, ¿no? Y creo que eso, como en una organización privada también sucede, desde tu experiencia, ¿cómo viviste ese proceso? Hay un poco de eso, hay un poco, yo creo que hubo una camada de informáticos, por eso te digo, y por eso te dije hace un ratito, nosotros ya no somos más gurúes, ni estamos sentados arriba de cajas negras. Yo creo, es una apreciación personal, no hablo por nadie, y mucho menos en nombre de la institución en la que trabajo, hablo por mí. Nosotros tenemos que ser facilitados, o sea, si vos querés una gestión digital eficiente, el acceso a la información tiene que ser ágil. ¿Cuál es el desafío? Tener un acceso a la información ágil sin comprometer la seguridad y la disponibilidad. Ese es un poco el desafío. O sea, yo te quiero eliminar barreras sin eliminar permisos. Buscar formas alternativas, un cambio rápido, que te cuento esto muy, muy rápido, que hicimos ahora, desde la última versión de nuestro sistema de gestión que se llama Augusta, todas las autorizaciones, o sea, integramos con RENAPER, validamos los datos de las partes, y bueno, con el certificado digital tenemos validados los datos del abogado. Por ende, todos los inicios de causas y domicilios constituidos de abogados en las causas, los permisos para acceder a la información de familia y penal se dan automáticos. Antes, el abogado tenía que hacer una presentación pidiendo que le den permiso para ver la causa al juzgado. Eso desde el año pasado, desde la segunda versión de nuestro sistema, ya no es más así. Porque validamos a la parte y validamos al abogado. Entonces, eliminé una barrera, vos no le tenés que pedir permiso a nadie, pero el permiso sigue estando. Y de hecho, en función de esa identificación, en nuestras aplicaciones empezamos a dar información diferenciada en función de quién sos. Otro error que cometimos todos los organismos públicos y muchas empresas privadas es darte el acceso a la información en función de qué aplicación usás. Esto tiene que ver con la historia de cómo viene. Si entras a la MEP ves una cosa, si entras al portal ves otro, si entras a la Augusta o el sistema de gestión ves otro. O, no sé, cuando vas a pagar la patente del auto, si vas, o sea, depende por dónde entres, es lo que ves, lo que no ves. Y yo creo que una gestión digital eficiente, ya sea en el privado como en el Estado, el acceso a la información está relacionado a quién sos vos y qué rol cumplís, y no por qué aplicación estás entrando. Ahora, volcar ese cambio de paradigma a sistemas informáticos es complejo. Y generalmente son cambios estructurales. Yo los estoy haciendo muy de a poco, y mi idea es que vos tengas una vista homogénea de la información en función de quién sos y no de por dónde entras. Tratando de no resignar seguridad, obviamente es primordial para todos, ni confidencialidad de los datos, que los vean, que los pueden ver. Ese es un poco el desafío y el equilibrio. El Estado, nosotros no estamos acá para impedir el acceso a los datos, estamos para facilitarlo en forma segura y para determinar cuál es la mejor oferta de tecnología del mercado o técnicas para hacerlo. No para, yo no quiero ser dueño del dato, el dueño del dato es el juez. Y de hecho, el cambio de paradigma nuestro es hoy cuando un juez constituye un domicilio electrónico, está otorgando permisos de acceso a la información.
ese es un poco lo que yo creo que debe ser la gestión de la información pública. Pero bueno, después... Sí, está bueno porque todo el tiempo remarcás el tema de la seguridad de la información, etcétera. Dos preguntas ahí me surgen. Una es que hace un rato me comentaste que está en un proceso de calidad de datos. Digamos, ¿cómo ves hoy la calidad de datos respecto a su mejor uso en la inteligencia artificial? Eso por un lado. Porque todavía, entiendo, hay portales que, digamos, falta mucho para poder tener datos en forma estructurada para poder usarlos con una IA, o por lo menos con una IA más fácil, para decirlo, porque hoy está pasando tantas cosas que no es como antes de que necesitábamos datos estructurados para una IA, hoy cualquier dato, digamos, pero en ese proceso, ¿cómo lo estás viviendo? Y después, también te pregunto, cuando hablas de la publicidad de los datos, dijiste recién, el dato es del juez. Eso me dolió un poco. El dato es del juez. Yo creo que el dato es del ciudadano. Por supuesto, depende. Bueno, sí, pero... Pero pará, y en ese sentido, ¿cómo ves vos con algunos proyectos que estamos planteando en algunos concursos de innovación que se están desarrollando, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves vos el tema de trabajar en tener información en un data lake, en un tablero, respecto a la performance de los tribunales y empezar a sacar métricas? Esas dos preguntas te hago. Bueno, primero, el dato es del juez porque nosotros que hacemos sistemas informáticos tenemos que, de alguna forma, tenemos que lograr la definición. O sea, una de las cosas, uno de los interrogantes que trajo la digitalización es ¿de quién es la información? ¿Es de la organización? Sí, obvio que es de la organización. Los datos son de las personas o describen a las personas, pero ¿quién aplica las políticas de acceso a esa información? O sea, yo no puedo darme el lujo que el ciudadano diga, no, yo no quiero que el juez acceda a mis datos. O sea, los datos describen al ciudadano, pero no son de él, y menos dentro del proceso judicial. Eso creo yo. El Estado necesita esa información. O sea, una de las principales funciones del Estado es la de registro de los ciudadanos, de sus bienes. O sea, el Estado es un organismo centralizador y registrador, si no, no tiene mucho sentido. Yo te lo decía en alguna discusión que tuvimos vos y yo respecto de que los poderes judiciales tienen que, digamos, ser un poco más abiertos en cuanto a la información para el ciudadano. Hablemos de APIs, de servicio de API, etcétera. Esa era la chicana, venía por ahí. Sí, coincido con vos y te voy a devolver la chicana. Uno de los proyectos que tengo este año es transformar lo que es nuestra mesa de entradas virtual, consulta de causas, en una gran API. Y después poder pegarle a distintas aplicaciones. De hecho, te cuento, el año pasado hicimos todo un desarrollo para poder permitir también la integración por API con nuestro expediente electrónico. Pero si va a haber una empresa privada que va a acceder a datos del Estado, que son almacenados en dispositivos pagos por el Estado, cuyos ciclos de cómputo son pagos por el Estado, y esa empresa privada va a tener un rédito a cambio, yo creo que hay que buscar las formas en el Estado para que lo pague. De hecho, hoy, otra de las cosas que pasó, como te decía hoy al principio, de la nube para acá, hubo primero, el software libre ganó la batalla. Lejos, eso es indiscutible. Y la nube democratizó la tecnología. Hoy, el municipio del último pueblo que se te ocurra, el Pulsa de la provincia de Buenos Aires y Arcor tienen acceso a la misma tecnología. Paga por uso. Entonces, no hay una excusa, no, yo soy el Estado, no puedo. Yo hoy podría, ajustando unas cosas, abrir parte de mis sistemas informáticos como APIs al exterior y calcularte métricas de cada vez que entraste, cada presentación que hiciste, cada causa que consultaste, y después mandarte una factura. Nada impide que lo haga. Hay que buscar los medios, la reglamentación para que el Estado pueda cobrar esos servicios, y de hecho crear fondos de tecnología, así como está la tasa de justicia, ponele, que haya métodos. Yo, de vuelta, estoy hablando en función de lo que pienso yo como persona, no en representación del Poder Judicial, yo no puedo hablar en representación de la Corte. Eso que quede más que claro, es el presidente de la Corte el único que puede hacerlo, no yo. Ahora, yo creo en eso, por supuesto que creo en eso. Pero también creo que si alguien está lucrando con la información que el Estado genera, mantiene, almacena y procesa,
debería cobrarse y no sería malo hoy en un Estado que no cuenta con la mayor cantidad de los recursos económicos para desarrollarse técnicamente, no estaría mal que toda esa plata vaya a un fondo de tecnología. De hecho, logré, sé que tal vez después hablemos del proyecto Bufera, no voy a spoilear nada, pero tenemos una reglamentación hecha, después te voy a contar en detalle, que a partir del 2026 los privados que suban algo van a tener que pagar. Es así, pero bueno, no está en mí resolver eso. No, está clarísimo. Hay que buscar los medios para que el Estado pueda cobrar. Y punto, así como una empresa puede cobrar, el Estado tiene que poder cobrar. Totalmente. Bueno, pero no me respondiste sobre el data lake con los datos de las performance de la justicia y KPIs. Todos lo hacemos. Todos hacemos métricas. Mal, bien, más automáticas, menos automáticas, todas las hacemos. Ayer, yo estoy sacando métricas, y es algo que quiero revertir. Yo no estoy acá para sacar métricas, sino estoy acá para brindar todo para que la organización saque las métricas. Eso es algo también lo que estoy trabajando. Yo saco métricas todo el tiempo. Nosotros hoy tenemos tableros de gestión que se usan internamente, que usa la Oficina de Control de Gestión, que sabe cuál es el tiempo promedio en determinado fuero, departamentos judiciales, de que entra la causa hasta que sale. Tenemos métricas de uso de papel, y de hecho uno de los indicadores que usamos para medir la gestión electrónica es la cantidad de remas de papel que se usan. Tenemos métricas de duración del proceso, tenemos métricas de un montón de cosas. Las queremos mejorar, queremos de alguna forma automatizar y gestionar el ciclo de vida del dato. Hemos generado mucha información en formato digital, estructurada, muchísima información estructurada, pero se requieren de muchos procesos y de bastante tecnología para extraer métricas de eso. Estamos trabajando en eso, pero todos las tenemos. Después eso los tenemos más o menos ordenados. Hoy, yo hablo con la Provincia de Buenos Aires, pero ningún poder judicial que tenga un sistema de gestión no puede sacar una métrica. Todas las podemos sacar. Después podrían ser públicas o no, esa es otra cuestión. No, sí. Pero ahora, Gustavo, por ejemplo, el juez de primera instancia del juzgado 1 de Loma de Zamora Civil y Comercial, él tiene, digamos, una herramienta que le saque cuántas sentencias saca por año, cuánto tarda un juicio ejecutivo en sacar una sentencia. ¿Esas métricas las tiene un juez o no? Hay mucho que explotar. Tenemos un portal de métricas de gestión, se llama Estadística Gestión, donde colectamos a nivel provincial todos los días la tramitación de todas las causas, y ese portal tiene una vista en la que vos podés ver un juzgado, un departamento judicial, un fuero o toda la provincia. Yo ahora no tengo en mente todas las métricas que hay, pero la métrica de cuánto pasa entre que te llega una causa y que sacás la sentencia, la tenemos. Y se pueden ver. Tenemos reclamos de los jueces de mejores métricas y más fáciles de acceder. Es verdad. Y tenemos que trabajar mucho en eso. Pero es una deuda. Nos salteamos una etapa que fue la etapa en este camino de los datos, desde los datos estructurados, base de datos relacionales, hasta lo que es hoy la IA, los data lakes. Hubo una época oscura, intermedia, que eran los cubos de información, o los famosos data warehouse. Una cosa horrible. Hablo nosotros, su Secretaría de Tecnología Informática, más allá que yo estaba en otro lugar en ese momento, nos pasamos un poco por arriba de eso. No hemos explotado los datos que hemos generado como corresponde, de vuelta a su unidad personal, y estamos trabajando en eso. Cada vez que un organismo, una oficina de la Corte me pide una métrica de algo, nosotros somos muy eficientes dándolas, pero yo no quiero que me las pidan más, quiero que las saquen directamente. Esa es un poco la diferencia, pero sí, tenemos muchísimos datos estructurados y tenemos muchísimas métricas calculadas. Nos falta la última milla, tal vez, que es conformar un data lake y graficarla, inclusive que los propios usuarios puedan hacer sus gráficos. ¿Sabes qué? Tal vez yo tengo una mirada como muy sesgada desde el punto de vista de que ejerzo la profesión en el ámbito comercial y tal vez tengo una mirada bastante capitalista en ese sentido, pero a mí me da gracia cuando los países en forma abstracta hablan de seguridad jurídica y yo creo que si lo miramos en términos de lo que busca un país, que es una inversión extranjera, y en ese sentido hablamos de seguridad jurídica,
hablamos de cómo funciona la justicia respecto de cosas tan simples como un juicio de ejecución, como un concurso, como una quiebra. Esos son los elementos más elementales para que un inversor diga, digamos, voy a invertir en Argentina porque sé que si ese tipo no me paga, yo le hago un juicio y en 3 meses tengo una sentencia, la embargué, lo rematé, etcétera. Entonces, digamos, yo vengo, digamos, promocionando también, digamos, trabajar mucho en ese sentido, porque eso creo que va a contribuir de verdad en darle seguridad. Por supuesto hay un montón de otras cosas, pero me parece que eso es muy importante. Así que felicito que vayas en ese camino. Sí, te agradezco. Y aparte, vos pensás que hoy, en la gestión o en el litigio electrónico, si querés llamar de alguna forma, la información de auditoría y de trazabilidad que hay es muy superior a la que teníamos antes. Nosotros hoy tenemos procedimientos de auditoría donde se puede ver si en un juzgado borraron un trámite, si lo modificaron, si le cambiaron la firma, las notificaciones, la agilidad y la facilidad de hacer cosas en forma electrónica están haciendo que gran parte, yo no soy especialista, no soy abogado y dedico mi tiempo a estudiar otras cuestiones, pero por lo que veo a diario es que hoy es mucho más fácil hacer las cosas de oficio que antes. Y que el impulso de muchas cuestiones del proceso ya no depende tanto de que lo impulsen las partes, sino que el mismo juez tiene todas las herramientas para impulsarlo. Hoy un proceso es mucho más corto de lo que era antes de la pandemia. Es más corto, es más ágil, es más trazable y más transparente. Eso es así y la información está. Al menos hablo claramente por la provincia de Buenos Aires. Y te digo más, el Estado se está volviendo más ágil y más inteligente. Tenemos integraciones digitales con muchos organismos del Estado, registro de la propiedad, Dirección Nacional de Propiedad Automotor. Hoy un juez tiene a disposición suya un montón de información en el marco de un proceso para conocer datos, información de un ciudadano. Ya no hay que mandar oficios a un montón de organismos pidiendo datos y esperar que respondan. O sea, la tecnología realmente aportó no solo transparencia y trazabilidad, sino que aportó mucha agilidad. Hoy en la provincia tenemos convenios con montones de organismos del Estado Nacional y provincial para acceso a información en tiempo real. Y funciona. Y funciona, sí. Generalmente funciona. Gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Legal Tech Hoy. Si te gustó, compartilo, poné me gusta y suscríbete. Soy Matías Fischbeck y hasta el próximo episodio. Chau.